Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer video acerca del ritmo. El objetivo de este video es básicamente que tú puedas interpretar los ritmos, los pulsos de una canción y que los puedas seguir cuando la estás escuchando, cuando vas a un concierto, cuando cantas con amigos. El objetivo también es definir un poco los elementos básicos que componen el ritmo musicalmente hablando, como lo ves por ejemplo la pulsación, el compás y el tempo. También vamos a hablar un poco acerca de cómo cantar y de cómo marcar ese ritmo que encontramos en canciones, escuchamos en la radio, escuchamos en Spotify o en canciones en YouTube. Cuando hablamos acerca del ritmo, hablamos de una de las partes más elementales de la música como tal. Y cuando hablamos de los comienzos de la música, también hablamos acerca de los seres humanos desde la perspectiva o desde la visión de los aborígenes, de los primeros humanos. Porque son de los primeros seres que lograron identificar esos patrones no solo en la naturaleza, como lo identificamos tú y yo cuando escuchamos, por ejemplo, cantar los pájaros, o cuando escuchamos el golpear del agua en las piedras en un riachuelo. Hay muchos patrones, pero no son música como tal, sino que la música sucede en la mente del ser humano, cuando de pronto empezamos a coger huesos, piedras, palos, para golpearlos contra otros objetos, y digamos que esos golpes determinados con determinado patrón de tiempo generan también música, quizá no entonada, quizá no digamos con armonía con otros instrumentos, pero en esencia esos golpes puestos durante el tiempo de determinada manera también son música. De manera entonces que la música es algo innato, como lo puede ser cualquier ramificación del arte en la mente del ser humano. Pero sucede en la música cuando el ser humano es consciente de que existe eso, de que existe esa capacidad creativa de organizar los golpes de un palo, que es posible organizar en el tiempo, por ejemplo, la melodía de un pájaro y poderla yo emular con otro instrumento como un flautín, por poner un ejemplo, o poder emular, por ejemplo, el rugido de un león o los golpes profundos y graves que puede generar, por ejemplo, el pisar de un elefante. Todas esas cosas hacen parte de la mente creativa del ser humano y que dan origen a lo que conocemos hoy en día como la música. De esa manera, entonces, cuando hablamos acerca de que los pulsos o los golpes van organizados en un tiempo, podríamos hacer alusión, por ejemplo, a la manera en cómo nosotros dialogamos o hablamos a través de oraciones. Es muy distinto decir, por ejemplo, hola, yo me llamo Alejandro y vivo en Colombia, que decir hola, me llamo Alejandro y vivo en Colombia. Esas comas gramaticales generan unos silencios que nos permiten entender ideas por separado. En la música también sucede lo mismo. Cuando describimos que de aquí a aquí hay un ritmo, es porque de alguna manera eso tiene un sentido. También se pueden usar en melodías. Cuando cantamos, por ejemplo, tenemos respiraciones no solo porque necesitamos respirar, sino porque también es algo que está sucediendo, es un discurso, quizá no con palabras, pero sí con una melodía, a veces cantado, pero también tiene un sentido, digamos, musical en sí mismo. Uno de los ritmos que tenemos más cercanos y que es posible identificar muy fácilmente es el latido de nuestro corazón. Es algo que tenemos todos y que solo hace falta tocarnos en el lado izquierdo del pecho para identificar unos pequeños y muy sutiles golpecitos que suceden desde el comienzo de nuestra vida hasta el momento en el que fallecemos, pero que hacen parte de nuestra vida y que se repiten con cierto patrón, probablemente con distintas frecuencias. Cuando estamos dormidos, nuestra frecuencia cardíaca baja y claro, esto produce que el patrón sea mucho más lento, como un tum 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 tum. Cuando estamos durante el día haciendo cualquier actividad que requiere un poco más de procesamiento neuronal o que necesita un poquito más de actividad, nuestro ritmo cardíaco aumenta. Y cuando estamos haciendo ejercicio o cuando estamos corriendo en una pista de atletismo, por supuesto que ese ritmo cardíaco se eleva bastante porque nuestro cuerpo necesita irrigar sangre con mucha más fuerza, con mucha más presión. Entonces, nuestro ritmo cardíaco depende también de las funciones de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, en nuestro entorno, y así también funciona la música, según lo que el autor de la canción o lo que el compositor quiera dar con su obra, va a utilizar un ritmo u otro para generar en nosotros una distinta sensación, un distinto sentimiento o una distinta emoción. En la música hay muchas figuras musicales que lo que nos intentan mostrar es que hay distintas fracciones de tiempo dentro de la misma música. Es muy distinto, por ejemplo, yo intentar contar 1, 2, 1, 2. Si lo contara, por ejemplo, por separado, haciendo la simulación de que son dos negras, como un pulso por cada 1, 2, sería como tap,
tap, tap, tap. Si yo, por ejemplo, intentara juntar estos dos pulsos en un solo sonido, sonaría algo similar a esto. Ta, ta, ta. Esas diferencias en articulación hacen que las primeras notas sean un poquito más cortas. Ta, 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 exagerándolo un poco. Pero entonces hay figuras musicales que duran un poco más que otras. Y estos son recursos que tenemos a la hora de componer una canción, a la hora de componer un ritmo para una batería, por ejemplo. Si yo quiero que los pulsos de por ejemplo, un redoblante sean un poco más seguidos, pues voy a escribir, por ejemplo, en vez de negras, ta, 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 puedo utilizar corcheas, ta, 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 subdividiendo estos grupitos. Y claro, uno va a identificar que son más notas en la misma fracción de tiempo, pero más notas, son más seguidas y son más golpes. De manera entonces que en la música tenemos una cantidad de figuras que vamos a ver más adelante, pero que nos indican que hay distintas maneras de golpear o de percutir de manera que suceda un poco más lapso en el tiempo. Otra metáfora de cómo funciona el ritmo de la música es imaginarnos que vamos en un tren. Un tren tiene un principio, un inicio, un lugar de partida y un lugar de llegada. La música por lo regular se compone para que sea iniciada y para que sea terminado el espacio musical. De manera que el ritmo va a ser un poco como los rieles de ese tren que nos conducen un poco por el discurso musical. Entonces, según los rieles que ese tren vaya recorriendo, va a tener mayor o menor ritmo. Otra manera de entender el ritmo en la música es haciendo alusión a las olas del mar. Sea que las conozcas o no, es imaginar cómo el mar abraza la playa y se devuelve. La abraza y se devuelve. La recoge y se devuelve. Entonces es algo que sucede todos los días, durante todo el día, y que funciona como ese compás, que funciona como ese pulso. Es algo que siempre está allí, siempre la abraza y se devuelve. Siempre la abarca a la playa y se devuelve. A veces con más o menos frecuencia según la hora del día, pero siempre lo hace. Entonces, en definición, junto con las demás metáforas acerca del ritmo, en definición, el ritmo va a ser la organización de tanto los sonidos como los silencios a través del discurso musical. Es el patrón de duración y de acentos que se repite a través de una pieza musical. El ritmo entonces es lo que le da tanto el movimiento como la estructura temporal a la música. Es lo que nos hace sentir que una pieza musical es rápida, es lenta, es majestuosa, es solemne o es regular o irregular. Entonces, sin ritmo, la música sería básicamente un discurso lleno de sonidos pero que no tiene ningún orden ni tampoco tiene ningún pulso. En esta segunda sección del video hablaremos acerca de los elementos del ritmo: el pulso, el tempo y el compás. Haciendo referencia a la metáfora del pulso cardíaco, en el pulso cardíaco podemos reconocer también un pulso que hay en la música. Ese ritmo cardíaco que existe también en la música lo identificamos de distintas maneras, pero la manera más técnica de decirlo es BPM o beats per minute. Básicamente es identificar que en una canción pueden existir periodos de tiempo en los que estamos a 40 BPM, 60 BPM, 50 BPM o inclusive muchos más altos como 100, 120, 110, 180 BPM según sea la obra o la canción. En la música o dentro del discurso musical pueden haber varios elementos que están interactuando entre sí. Pueden encontrarse varios cantantes, pueden encontrarse varios instrumentistas, puede haber, por ejemplo, en una banda de rock, una batería, dos guitarras, un bajo, o por ejemplo en un grupo más pop pueden haber otros instrumentos un poco más exóticos, un poco más modernos, pero sea cual sea la canción, sea cual sea la obra musical, todos se tienen que regir bajo el ritmo de la canción, este pulso que le da un orden a los golpes, a los acentos, a los cambios armónicos. Es una directriz muy importante a la hora de dar un sentido al discurso musical. Ahora, ¿qué sucede cuando en un grupo musical o cuando en una presentación identificamos que hay un músico que tiene problemas para seguir el ritmo? ¿Qué sucede si somos nosotros? ¿O qué sucede si fuera alguien tan fundamental como lo puede ser el baterista? Hay distintas maneras de corregir el ritmo o la capacidad de seguir el ritmo en una persona, y estas son básicamente ayudas externas que tienen que ver como, por ejemplo, el uso del metrónomo. El metrónomo es una herramienta que lo que hace es que nos emula esos beats por minuto. Pueden ser 40 bits por minuto, 50 bits por minuto, pero
tiene esa referencia siempre, ya sea de manera audible. Hay unos inclusive que son como unos smartwatch o unas bandas que lo que hacen es dar unos pequeños como pulsos a través de vibradores o a través de pequeñas corrientes, lo que nos ayuda a identificar un poquito y tener más presente ese pulso, porque a veces, claro, dentro del discurso musical y dentro del estar concentrados en el show o distintas cosas, a veces podemos flaquear en estar pendientes del ritmo. Entonces eso es importante, y por supuesto hacer uso de prácticas previas a un ensayo o prácticas previas a una presentación. Si yo como músico identifico que tengo problemas para seguir el ritmo de una canción, para seguir estos acentos también, pues es responsabilidad del músico tener unos ensayos previos, quizá él solo en su casa o con la ayuda de alguna secuencia o de alguna ayuda en audio que nos permita llegar al ensayo con un dominio mucho más amplio del ritmo de la canción. Ahora, hay otro elemento del que no vamos a hablar mucho en esta ocasión, pero que sí sucede, y es que cuando en el recorrido musical o en el discurso musical encontramos estos pulsos, encontraremos también que hay pulsos que son un poquito más fuertes que otros. En el rock, por ejemplo, suele ser el primer pulso de un compás de 4 tiempos, entonces es como ta, 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 ta. Lo que nos ayuda como músicos a identificar que siempre ese primer pulso que tiene un acento suena un poquitico más duro o un poco más agudo, o que sobresale un poquito del resto, a identificar que ese es el primer pulso. Eso nos dará también ayudas en términos de la armonía, en términos de en qué parte estamos y qué deberíamos estar haciendo en ese primer pulso como músicos. Ahora, cuando intentamos darle un orden a la música, tanto en términos del ensayo, del ensamble, como también de la música escrita, encontramos una figura de unos patrones que se repiten a través de pulsos, porque el pulso es como ese latido cardíaco de la música, pero que se repite constantemente. Y sobre todo con la ayuda de los acentos encontraremos que hay pulsos que se repiten, por ejemplo, como el pulso de 4 cuartos. Ta, 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 ta. Todo lo que haya en términos tanto de sonidos como de silencios en esos 4 golpes se le denomina compás. Y en distintas partituras encontraremos algo así como unas líneas verticales que se dividen. Entonces arranca una línea vertical y hay unas figuras escritas y luego hay otra línea vertical y sigue, ¿cierto? Tanto en charts como en pentagrama, esas líneas se les llama líneas divisorias de compás, porque dicen que de aquí a aquí hay tantos pulsos y de aquí a aquí hay tantos pulsos, y así consecutivamente hasta que termina la música. De manera entonces que en la música pueden haber compases, por ejemplo, de 3 pulsos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O 2 pulsos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. O 5, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O 4 cuartos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pueden haber distintas métricas según lo que nosotros queramos interpretar o lo que queramos consignar en una partitura escrita. Entonces, según el compás que nosotros necesitemos, encontraremos compases, por ejemplo, de 4 cuartos, 3 cuartos, 2 cuartos y etc. Básicamente lo que hace es poner un numerador y un divisor al inicio de la partitura que nos va a determinar dos cosas particularmente. El numerador es la fracción determinaria de cuántos pulsos o latidos tiene un compás. Por ejemplo, si en un compás de 4 cuartos aparece 4 en la parte superior, que es el numerador, quiere decir que hay 4 golpes en ese compás. Y el denominador lo que nos va a determinar es qué figura estamos usando. Cuando hablamos de que son un compás de 4 cuartos, quiere decir que son 4 pulsos, y el 4 en el denominador significa que son 4 pulsos de la figura negra. O sea que en ese compás caben 4 negras. Si fuera, por ejemplo, 4 sobre 2 o 4 medios, eso quiere decir que igual son 4 figuras, pero en vez de ser negras son blancas. Cuando hablamos de ese número denominador o el número que está abajo, el 4 significa que son negras, el 8 representan corcheas, los 16 significan semicorcheas, el 32 a la fusa, 64 a la semifusa, 1 a la redonda y 2 a la blanca. La importancia del tempo en la música es excesiva, porque es muy distinto interpretar
cuatro cuartos o cuatro negras en cuatro cuartos a diferente velocidad. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una velocidad de 4 BPM o 4 pulsos por minuto, sería algo similar a esto. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, hacer el mismo compás de 4 negras, pero ya tocados a 120 BPM. Ta, 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 ta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De manera entonces que según la velocidad, estas figuras van a ser más repetitivas o más separadas unas de otras. Ahora, cuando necesitamos especificar en una partitura o decirle a otra persona en qué velocidad está la canción, podemos usar varios métodos. Podemos usar, por ejemplo, en una partitura, decir cuánto vale la negra en bits por minuto. Entonces eso nos va a decir que cada bits por minuto o cada cantidad de bits por minuto va a existir esta figura. Otra manera es, por ejemplo, el uso del lenguaje italiano, estas palabras que tienen que ver un poco acerca de la velocidad, como adagio, andante o allegro. Adagio, que significa lento y majestuoso, estaríamos hablando en términos de bits por minuto entre 66 y 76 bits por minuto. Cuando hablamos de andante, al paso tranquilo, es entre 76 y 108 BPM. Según la palabra, según lo que el autor quiera decir, especificará en la partitura o especificará al otro músico de alguna manera que la velocidad varía, que la velocidad es tal, o si en tal parte de la canción o de la obra musical necesitamos un cambio de velocidad. Ahora, el tempo puede variar varios aspectos de la música, según el ritmo, según las figuras que se use, puede darnos ciertas sensaciones o ciertas emociones. Eso también en conjunto a, por ejemplo, el timbre, en qué instrumento estemos usando, a la armonía, en qué acordes estemos usando, y por supuesto también la melodía. Hay melodías que con la ayuda de la armonía pueden ser un poco más melancólicas o pueden ser un poquito más alegres y jocosas, pero por supuesto eso también ayuda mucho el ritmo. Eso que está sucediendo, esa locomotora o ese pulso de la música que puede dar un carácter o no. Bueno, ahora vamos con nuestra tercera sección del video, en el que hablaremos un poco acerca de cómo contar y cómo marcar el tempo de una canción. Por poner un ejemplo, en una banda de rock, uno de los instrumentos o los instrumentos que más determinan rítmicamente el carácter de una canción, por lo regular es la batería y el bajo. La batería en conjunto del hi-hat, del redoblante y el bombo generan un espectro sonoro que es tanto muy agudo como también muy grave. Y por supuesto el bajo también, cuando el bajo suena o hace resonar sus cuerdas, es una pisada de elefante que retumba dentro del espectro sonoro en sus frecuencias más graves. Otra manera muy práctica de cómo identificar el ritmo de una canción es haciendo el uso de un metrónomo. Cuando lo estamos escuchando podemos hacer el uso de un metrónomo a través de un teléfono celular o a través de un metrónomo digital o uno análogo e intentar sincronizar los golpes de dicho metrónomo con la canción. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el compás de una canción? El compás es, como ya definimos antes, estos grupos en los cuales encasillamos los pulsos, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo los identificamos? Bueno, lo primero es identificar los acentos. A veces hay golpes o pulsos que son un poquito más duros en volumen o que son un poco diferentes en el timbre de los demás. Por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso podría indicarnos que estamos en un compás tipo ternario, que puede ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que sería 3. No sabemos si 3 cuartos y 3 medios. Eso según la figura que yo esté haciendo o que determine que es la figura, podrá darnos uno u otro denominador. O podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? El qua también se acentúa, pero se acentúa un poco menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exagerarlo un poco. Pero esos acentos nos van dando pistas de en qué compás estamos. Otra cosa con la que podemos identificar el compás es a través de los cambios de armonía. A veces yo puedo, como intérprete, hacer uso de un compás en una armonía o de dos compases en una armonía y cambiar en los siguientes uno o dos compases a otra armonía, a otra progresión de acordes o a otro acorde. Eso también nos puede ayudar a identificar si hay cambios de compases. Por poner un ejemplo, en un compás en el que determinamos que la velocidad es 1,
2, 3, 4. Yo puedo asignar un acorde distinto cada vez que yo vuelvo al 1. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E inclusive le puedo ya después poner otra melodía. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Por poner un ejemplo, tengo entonces 4 compases allí, en los que en cada compás estoy haciendo un acorde diferente. Entonces en cada compás hay una atmósfera musical un poco distinta a la otra. Hay compases que son más fácilmente tanto multiplicables como divisibles en 2 o por 4. Estos compases se les va a denominar binarios. Hay otros compases que son más fácilmente divisibles o multiplicables por 3. Estos son compases ternarios. Y hay otros un poco más distintos que pueden ser pulsos más irregulares, como lo es por ejemplo la milonga uruguaya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. La milonga tiene un patrón rítmico que nosotros los músicos le decimos 3, 3, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¿No? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Y tiene un acento característico. Can, 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 can. Pero este patrón rítmico característico viene desde África. Ya en el siglo IX se lo encuentra en los burdeles de Persia, en el XIII en España, desde donde 5 siglos después cruza América con los esclavos africanos, mientras en los Balcanes se junta con una escala gitana. Y da en parte origen al klezmer, que los inmigrantes judíos ucranianos llevan a Brooklyn, Nueva York, lo cantan en su salón de fiestas. Y su vecino, un niño argentino de origen italiano llamado Astor Piazzolla, lo escucha, lo incorpora y transforma el tango de la segunda mitad del siglo XX con su 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Taran tan taran tararán tan 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 taran tararán. Bueno, entre otras obras que tienen que ver con pulsos que no son necesariamente solo 3 pulsos, 1, 2, 3, sino que pueden incluir distintas figuras, pero que hacen parte de ese pulso de esa canción. Un ejemplo que tenemos bien claro acerca de distintos pulsos irregulares que podemos encontrar en la música es a un músico hindú tocando música carnática, haciendo la serie Fibonacci, y encontramos que en ese sumar de cifras y cifras con el anterior encontramos un ritmo muy complejo. Kit, na, tum, ta, tit, kit, na, tum, tregadum, tregadum, ta, tregadum, tregadum, ta, tregadum, tregadum, ta, tregadum, 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 ta, tregadum, 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 ta, tregadum, 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 ta, tregadum, 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 ta, tregadum, 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 ta, tregadum, ta. También a su vez hay canciones o obras musicales que son un poco más libres en el compás. Por ejemplo, cuando encontramos en una obra musical o en una canción pop que se toca más al libitum, suele no ser tan rigurosa con el compás o con esos pulsos. Puede ser un poco más libre o un poco más flexible. Me gustaría hacerle un homenaje a Armando Manzanero. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí.
también encontramos músicas que son como grupos no necesariamente iguales, sino más bien desiguales, como por ejemplo músicas étnicas, folclóricas, contemporáneas, por poner ejemplos. Las músicas que contienen estos ritmos un poco más flexibles son músicas que parecen flotar en el tiempo. No necesariamente tienen un riguroso compás, no tienen un riguroso pulso, pero por supuesto no dejan de ser música. Yo puedo, por ejemplo, hacer una obra musical en la cual yo intento emular, por ejemplo, el rayo del sol saliendo en la mañana. Eso no necesariamente puede tener un tempo determinado, sino que pueden ser, por ejemplo, un conjunto de cuerdas tocando sol mayor, y cada vez un poco más duro y cada vez más duro y cada vez más duro y cada vez más duro, pero se puede solo dejar al libitum y a interpretación de los músicos. Puede que estos ejemplos y estos conceptos sean un poco difíciles de apropiar, un poco difíciles de interpretar o un poco difíciles de entender, pero con el paso del tiempo y con la práctica seguramente vamos a ir entendiendo cada vez más estos conceptos, sobre todo en el quehacer musical o en la medida en la que vayamos identificando estos conceptos a la hora de escuchar una canción. Si yo te digo que existe el pulso y que existe un ritmo cardíaco, ojalá que hagas el ejercicio de escuchar la música también con ese oído atento a intentar identificar ese ritmo cardíaco que conduce el ritmo de la canción, entre muchas otras cosas. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes, que si les gustó el video puedan hacer los comentarios correspondientes a sus dudas o a las felicitaciones correspondientes, y por supuesto que sepan que cuentan conmigo para todo este caminar de conocer un poquito acerca de la música y los conceptos que ella misma ha creado.